Buenos días, mis queridos hermanos. Para mí es un placer hoy estar con ustedes y poder dirigirme en esta enseñanza. La verdad que hoy he querido hacer una enseñanza de un tema que hace días me viene inquietando. Y entonces, aprovechando que hoy es 11 de abril, vamos a desarrollar este punto. Y la prédica tiene por nombre Una fiesta que cambió el mundo. Y es que hoy celebramos lo que es considerada por muchos historiadores aquella gesta histórica que realmente fue la que peleamos por nuestra independencia. Estoy hablando de la campaña nacional de 1856 y 1857. ¿Qué es lo que celebramos hoy? Hoy celebramos la victoria en una tierra extraña donde fuimos a luchar contra el invasor. Estos invasores tenían la intención de apoderarse de cierto territorio en Centroamérica para tener así un poco más de representación en Estados Unidos, aquellos estados del sur, era lo que llamaban los Estados Confederados, que había un conflicto político en ese momento en los Estados Unidos y ellos necesitaban tener más control en el Senado, por lo tanto necesitaban más territorio para tener más representantes en el Senado. Entonces esto era una nación que estaba envuelta en unas disputas políticas entre el norte y el sur y ahí aparecen los filibusteros que son enviados a tomar el territorio nacional y el de Nicaragua, y a ellos querían seguirse expandiendo. Allí surgen algunas figuras importantes de nuestra historia que todos, digamos, deberíamos de conocer, como don Juan Mora Fernández, don Joaquín Mora Porras, don José María Cañas Escamilla y otros grandes militares que surgen en esta gesta histórica. Hubo, sin embargo, una batalla en territorio nacional el 20 de marzo de 1856 en la hacienda Santa Rosa, que no es tan celebrada en Costa Rica. Es recordada, pero no es tan celebrada. Entonces, aquí la pregunta que sigue es, ¿de qué me sirve a mí o de qué le sirve a usted saber todo esto? Esto nos sirve para poder entender que somos un país de paz, que en algún momento estuvimos amenazados y con la guianza de unos grandes líderes pudimos derrotar al enemigo y caminar en soberanía. Tuvimos muchos valientes que murieron, porque ellos no querían una herencia de esclavitud ni de sometimiento para sus futuras generaciones. Surge entonces la figura de lo que celebramos hoy, la figura de Juan Santamaría, un tamborilero que se convierte en héroe nacional y que por su acción ayuda a sacar a los filibusteros de aquel mesón que era propiedad de un señor Guerra. Por eso se le llama el mesón de Guerra, porque el dueño era de apellido Guerra, y entonces fue así que pudimos alcanzar la victoria el 11 de abril de 1856. Pero también quiero contarles que hubo dos batallas más. Y ahí vamos a proyectar la lámina para que ustedes vean el recuento de estas gestas, ¿verdad? La primera fue en Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856. Después viene la batalla de Sardinal, el 10 de abril de 1856. Esta batalla de Sardinal es en el cantón de Sarapiquí. Viene la batalla de Rivas el 11 de abril de 1856 y tenemos una batalla más, que es la batalla de la Trinidad, el 22 de diciembre de 1856. Esta batalla de la Trinidad se desarrolla en la desembocadura del río San Juan y el río Sarapiquí. Estaba al mando del comandante Máximo Blanco y allí se toman los vapores que abastecían a los filibusteros y se corta la línea de abastecimiento hacia ellos, por lo cual se debilitan, y entonces estratégicamente era una victoria muy importante para finalmente acabar con el invasor.
Vea usted qué interesante todo lo que es esta gesta. Y entonces decimos, bueno, ¿y eso para qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Hoy quiero contarles de una fiesta. Quiero contarles de una fiesta que se diseñó con un propósito de eternidad. Que al igual que la batalla de Santa Rosa, quizás no se celebra tanto como la batalla de Rivas. Pero que esta fiesta nos abre las puertas hacia una libertad poco comprendida y muy buscada por muchos. En esta enseñanza, mi única intención es volver los ojos a la palabra para que nos revele la realidad de esta fiesta. La celebración en su idioma original se llama Pesaj, pero nosotros la conocemos como la Pascua. Resulta que si cualquiera de nosotros hace una búsqueda en internet, en Google o cualquiera de los buscadores que usted tenga, usted escribe ahí Pascua y Pesaj. Resulta que usted va a encontrar que le dice Pascua judía y Pascua cristiana. Como si fueran dos actos aparte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me llamó la atención. Entonces digo, bueno, estamos hablando de un mismo Redentor, de un mismo Mesías, de un mismo evento, pero cortado a la mitad. Y es que hay una separación histórica de las raíces de lo que fue Jesús, de dónde se crió, de su pueblo, donde nació, y las tradiciones y costumbres que se empezaron a seguir a partir del concilio de Nicea en el año 1325. Constantino era el emperador del reino en ese momento y había adoptado el cristianismo como la religión oficial del imperio. Por lo tanto, ya no habían más persecuciones para cristianos, ya no habían más muertes de cristianos, sino que Constantino adopta el cristianismo. Hasta ahí todo suena muy bien. En este concilio, en esta reunión de Nicea, se pretende estudiar la naturaleza divina y humana de Jesús. Al final de mucho debatir, se llega a un consenso, ¿verdad? Sin tomar en cuenta las raíces hebreas o las raíces de Jesús. La iglesia en gran parte en ese momento era formada por lo que llamamos gentiles. Y entonces se empieza a separar de los orígenes judíos. Aquí en esta lámina vamos a ver tres aspectos que suceden en el concilio de Nicea. El primero de estos aspectos es que hubo un cambio en el calendario y los días festivos religiosos. El segundo cambio es que hubo un cambio de actitud hacia la iglesia de los judíos. Y el tercer cambio fue que se establecieron reglas estrictas contra los cristianos que se comprometían a guardar el Shabbat junto con los judíos. Inclusive, antes de ese famoso concilio, las iglesias de Occidente no estaban muy seguras, no estaban muy de acuerdo de cómo celebrar esta Pascua. El domingo nunca fue un día santo, sin embargo, la iglesia de Roma establece el domingo como día de celebración bajo la observancia de la resurrección de Cristo, que dice que fue el primer día de la semana, mientras que el calendario juliano sustituyó al calendario hebreo. Así, toda la relación con la Pascua bíblica se separa. Pero en Nicea, Constantino exigió unificar un calendario para todo el imperio.
Entonces, en una carta sinodal a todas las iglesias, Constantino le escribe esto que vamos a ver ahí, la primera parte. Y les escribe y les dice, les declaramos una buena noticia. A partir de ahora ya no celebraremos la Pascua de acuerdo con la tradición de los judíos. Y el propio emperador escribió a las iglesias del este lo siguiente, la siguiente parte que dice, se declaró que era particularmente indigno para el más sagrado de todos los festivales, la Pascua, seguir la costumbre de los judíos, quienes se habían ensuciado las manos con los crímenes más temerosos y cuyas mentes fueron cegadas. Conocido por su hostilidad hacia los judíos, Constantino continúa diciendo, por tanto, no debemos tener nada en común con los judíos, sino separarnos de la compañía detestable de los judíos, porque es verdaderamente vergonzoso para nosotros escucharlos jactarse de que sin su dirección no podríamos guardar esta fiesta. Y agregó, al mismo tiempo es nuestro deber no tener nada en común con los asesinos de nuestro Señor. Esto que les estoy contando aquí, ustedes mismos, ahí les estoy dejando una pequeña biografía, lo pueden encontrar en un libro que se llama Los Padres Nicenos y Postnicenos, del doctor Henry Percival, volumen 14, de la editorial Grand Rapids Hermans, de 1979, en la página 54 y 55, para que vean que eso no es una ocurrencia mía. Entonces, ya tenemos una panorámica de cuándo es que la iglesia, esta Pascua se divide, ¿verdad? Y podemos entonces ver por qué ahí podemos encontrar una Pascua cristiana y una Pascua judía. Pero ¿para qué esto es importante? Volvemos al tema de para qué esta historia, para qué todo esto es importante para usted y para mí. Quiero presentarles ahí una frase de un señor guatemalteco que se llama Miguel Ángel Asturias. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla. Don Miguel Ángel Asturias, premio Nobel en 1967, dijo, un pueblo que no ama su pasado es un pueblo sin sentido, sin conciencia y lo peor, presa fácil de sus enemigos. Un pueblo que no ama su pasado. Pero pareciera que este pasado que estamos hablando aquí es un pasado como que no, ¿a dónde calzo yo en este pasado? Entonces, ahora sí, como nosotros nos gusta basarnos en la palabra, ya vamos a dejar la frase de don Miguel, que es una persona muy respetable, pero vamos a poner la frase de aquel que fue escogido como el último de los apóstoles, Pablo. Y aquí les está hablando a los Gálatas y les dice en Gálatas 3:29, les dice, y si ustedes permanecen en Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces aquí usted y yo aparecemos en escena, en esta escena histórica de esta celebración. Estamos de acuerdo que somos parte del pueblo de Dios, por lo tanto debemos de conocer la historia, debemos amarla y recordarla. Y es ahora, en este preciso momento, que quiero empezar a predicarles a ustedes. Y es en este momento que quiero tomar un minuto, si usted me lo permite, para pedir la dirección del Espíritu Santo en oración. Señor y Padre Santo, en esta mañana te damos gracias infinitas porque nos has traído aquí a reunirnos, Señor, a través de estos medios virtuales, y queremos pedir
Y quiero pedirte, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo para que este mensaje, para que esta meditación, para que esta enseñanza, oh Dios, pueda llevarnos y acercarnos un poco más a tu verdad. Oh Espíritu Santo, tú que eres el encargado de guiarnos a toda verdad, toma control en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces ya tenemos un marco un poco histórico. Vamos a ver cuáles son las fiestas bíblicas. De acuerdo a Levítico 23, encontramos 7 fiestas que están establecidas por Dios. Y estas 7 fiestas empiezan con la celebración del día de reposo, ¿verdad? Esa es la primera. La segunda es la fiesta de la Pascua. La tercera dice la fiesta de las primicias. La cuarta es la fiesta de las semanas. La quinta, la fiesta de las trompetas. La sexta, el día del perdón. Y la séptima, la fiesta de las enramadas, ¿verdad? Oficialmente son 3 fiestas las que se celebran al año. Las otras están entrelazadas y estas 3 fiestas son la Pascua, la fiesta de las trompetas y la fiesta de las enramadas. Todas estas fiestas tienen una sombra profética que no es el caso de estudiarlas en este momento, pero cada una merece un estudio y una meditación aparte. Hoy yo quiero enfocarme en la Pascua. Y ahí les dejo la tarea de leer Levítico 23. La palabra fiesta que viene en nuestras Biblias, en la Nueva Versión Internacional, se traduce del hebreo que se dice Moed en singular y en plural sería Moadim, ¿verdad? La palabra es el strong, cuando ustedes me van a escuchar hablando de esto que está ahí en pantalla, que dice Strong hebreo. Strong es un diccionario bíblico que nos da la definición de las palabras. Y cada palabra tiene un número. Entonces, eso es lo que ustedes van a estar viendo ahí. Dice que el Strong de hebreo es el 4150 de Moed. Y entonces, ¿qué significa? Vamos a presentar qué significa eso. Entonces, ahí está la definición en Reina Valera. Las que están en amarillo son las que vamos a utilizar. Es estación, festividad, festival, fiesta. También significa año, asamblea, compañía y todas esas que vienen ahí. Esa es la definición de fiesta. Es un del Moadim, de la fiesta. Es un festival, es una fiesta. Es inclusive una estación que son establecidas por el Señor. Entonces ya dije que me quiero enfocar en la Pascua, en este evento que es muy importante. Es un evento muy importante, la Pascua. Y aquí, si usted tiene alguna duda o si le quedara alguna duda al final de esta prédica, pues le invito a acercarse y con mucho gusto nos vamos a sentar a compartir de esto. Esta fiesta hoy en día no se puede celebrar como está en la Biblia. ¿Por qué? Porque no existe un templo, porque no existen los sacerdotes levitas. Entonces, en esta realidad, en nuestra actualidad, estas fiestas se guardan como memoriales. Quiero establecer algunos puntos en los cuales vamos a ir desarrollando este tema. Y entonces los aspectos a desarrollar son: 1, ¿quién establece la fiesta? 2, ¿qué significa y cuál es la procedencia de la palabra Pascua? ¿Cuántos días dura y cuántos años hay que celebrarla? ¿Cuál es la ordenanza del Dios para comerse esta cena? ¿Y cuál es la relación entre esta fiesta y Jesús? Y como último punto vamos a desarrollar cómo es que esta fiesta se vuelve personal para mí y para usted.
Muy bien. Entonces vamos a establecer quién es el que hace esta fiesta o quién es el que establece esta fiesta, que es el punto número 1. Y eso lo encontramos en Levítico 23, 1 y 2. Y dice así: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, lo establecí. Entonces ya vemos que el Señor, Jehová, cuando dice Señor, podemos decir Jehová, Adonai, como usted se sienta en libertad de llamar al Padre Celestial. Su nombre, Jehová. Entonces nos queda muy claro quién es el que establece esta fiesta. Como segundo punto, ¿qué significa y cuál es la procedencia de la palabra Pascua? La duración, los años y el modo de celebrarla. Vamos a empezar estableciendo qué es lo que dice la Reina Valera sobre la palabra Pascua. Y vemos que dice que la Pascua aparece en latín como Pascha y en griego como Pashá y en hebreo Pesach y en español muy parecido Pesach. Eso es lo que enseña la Real Academia Española. La Pascua significa básicamente, la palabra Pascua significa paso o salto. De acuerdo con el diccionario Strong, como ya vimos que el diccionario bíblico Strong, hay dos acepciones para esta palabra. La primera acepción es pasaj, que quiere decir pasar, saltar, saltar encima, ¿verdad? Esas son las definiciones que tiene el diccionario bíblico. Y la segunda acepción, que es el Pesaj, esta tiene que ver con la ofrenda pascual, ¿verdad? Con la ofrenda de Pascua, con la víctima de la Pascua. Entonces, la explicación de esta celebración la encontramos en Éxodo 12 y es la primera vez que se va a escuchar la palabra Pesaj o Pascua en la Biblia. Éxodo 12 del 1 al 6 nos dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el mes primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, esta Pascua bíblica se trata de dos cosas. Su significado, como ya vimos, de pasar o saltar por encima. Y aquí en estos primeros versículos nos damos cuenta que realmente la Pascua significa el sacrificio de un cordero. La sangre derramada por este cordero era señal de un pacto de vida sobre la muerte, y lo vemos en el siguiente texto. Seguimos leyendo y dice en el versículo 7 del mismo capítulo 12, dice: y tomarán de la sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Y en el 12 brincamos al versículo 12 y dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres
como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, aquí en estos versículos completamos la visión de el concepto de la Pascua. Es un cordero que se sacrifica el día 14 entre las 2 tardes, y es también su significado de pasar, ¿verdad? Cuando el Señor va a pasar de largo de aquellas casas donde hay sangre que identifica que hubo un sacrificio de expiación. Entonces, solo aquí podemos entender que la Pascua no es ni un día, que la Pascua no es una semana, que la Pascua es una cena, es un momento. Esta Pascua se acompaña, o este cordero, se acompaña con panes sin levadura. ¿Y cuál fue la razón por la cual se establece que el cordero debe comerse con panes sin levadura? Dice en el versículo 39, ahí no está en su lámina, pero se lo voy a leer. Y dice, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera a los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. O sea, ellos salieron tan rápido que no tuvieron tiempo ni siquiera de que su masa que leudara. Entonces, eso es lo que se trata. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuál fue la ordenanza de Dios para comerse esta cena. Y entonces dice, deberán comer la cena esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. El 9 dice, no deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. O sea, había que comerse todo el cordero. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Y dice, esta es la forma como ellos iban a salir deprisa, entonces se lo van a comer así. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esta fiesta era una sombra profética de lo que había de suceder. Esta fiesta que se hizo allá muchos años atrás tenía un propósito de cambiar el mundo. A lo largo del relato bíblico entonces podemos observar que año a año este pueblo celebraba la Pascua, quizás pensando en la fundación de su nación, que habían sido liberados de la esclavitud a través de la mano de Jehová. Y hay algo que me llama mucho la atención, porque dice que Jehová ejecutará sus juicios sobre los dioses de Egipto. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy pequeñito, porque esto es como para otra prédica. Pero ¿sabía usted, y esto no es de un comercial del programa que tenemos de ¿Sabías qué? Pero ¿sabías que cada una de las plagas de Egipto fue un ataque directo contra uno de los dioses que tenían los egipcios? Y eso después lo podemos ver que es algo muy interesante. Bueno, quiero entonces que piense que usted y yo íbamos en esa salida con ese pueblo. ¿Y por qué digo que quiero que usted y yo lo pensemos? Porque
Si leemos el Éxodo 12:37, dice así, ese tampoco está ahí, pero se los voy a leer, dice: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 700,000 hombres a pie, sin contar los niños. Hágale números, ¿va? 700,000 hombres a pie, sin contar los niños ni las esposas. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. Era una multitud de los israelitas y de otra gente, esclavos, egipcios, de otros pueblos, que habían creído y que le habían creído al Dios de aquellos. Y ovejas y muchísimo ganado. Me tomé la libertad de hacer un cuadro comparativo, porque el siguiente punto es: ¿cuál es la relación de esta fiesta que estamos viendo, que es un cordero que el día 10 del primer mes del año, que eso tampoco lo vamos a entrar a ver, cuál es el primer mes del año, pero usted piense que el primer mes del año, el bíblico, el día 10, se aparta un cordero, se observa por 4 días, se inmola, o sea, se sacrifica entre las 2 tardes. Esto es un hebraísmo que quiere decir a las 3 de la tarde aproximadamente, y entonces el día 14 a esa hora se mata, y al terminar el día 14 se cena junto con panes sin levadura y da el inicio por 7 días a la fiesta de panes sin levadura. Es importante entender que los días bíblicos empiezan al atardecer y terminan al atardecer. Y esto es otro estudio, pero los días bíblicos empiezan al atardecer y terminan al atardecer. Por lo tanto, el cordero que se inmola a las 3 de la tarde se come al caer el sol cuando empieza el día 15 del primer mes. Entonces ahí vemos que decía que la fiesta de Pascua o Pesach, el día 10 del primer mes, se escoge un cordero. ¿Cuál es en la muerte de Jesús? Que Él cumple con este ritual. Él se convierte en el Cordero Pascual, y entonces dice que el día 10 del primer mes, cuando todos llevaban sus corderos al templo en Jerusalén para ser observados, y eso lo vemos en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, y ahí están esos pasajes bíblicos para que usted después, esa es la maravilla de esta tecnología, después si quiere volver a ver el video, pararlo, lo puede hacer sin ningún problema. Es cuando Jesús desciende del Monte de los Olivos a Jerusalén, entra montado en un asno, y es lo que conocemos como la entrada triunfal. Esto se da el día 10, cuando toda esta gente llevaba los corderitos para el templo, para que fueran observados. El cordero pasa en observación durante 4 días para comprobar que no tiene defecto. Eso lo encontramos en Éxodo 12:6. Jesús es encontrado por Pilatos Herodes sin mancha ni pecado. No tiene nada para qué acusarse. Él era el Cordero Inmaculado, el Cordero sin mancha. Y eso lo vemos en Lucas 23:4, Lucas 23:14-15 y Lucas 23:22. 3 veces lo encuentran a Jesús sin mancha. Ok, dicen que el día 14, entre las 2 tardes, o sea, a las 3 de la tarde, se mata el cordero y se cena al caer la tarde con panes sin levadura, como ya leímos anteriormente, y hierbas amargas, que significan dolor y sufrimiento. Eso lo vemos en el Éxodo 12:6 al
del 6 al 8. Jesús, por su parte, muere a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Al caer la tarde, Jesús estaba siendo sepultado en la tumba. En el momento que se cenaba la Pascua, en ese mismo momento, Jesús estaba siendo enterrado. Ahí lo vemos en el pasaje bíblico. Y por último, en la primera Pascua, aquella que sucedió allá saliendo el pueblo de Egipto, dice que Dios dice a Moisés que pongan la sangre del cordero en los marcos de las puertas de las casas, y de esta manera él sabrá que allí hubo un sacrificio de expiación y no morirán. Según Juan 9, 33 y 34, Jesús derramó toda su sangre en el madero de la cruz, sangre por la cual todos aquellos que le aceptamos pasamos de la muerte a la vida. Entonces, Dios les manda en la antigüedad, les manda a traer un cordero al altar del tabernáculo como sacrificio por sus pecados. Entonces este cordero se convierte en un sustituto. Es muy lindo pensar en esto, que el cordero se convierte en un sustituto. Y entonces la persona llevaba el cordero al altar, lo agarraba y decía, yo he pecado, o decía algo así, yo he pecado y merezco morir, pero Dios ha permitido a este cordero que tome mi lugar. Y en ese momento lo degollaba. Eso lo podemos encontrar en Levítico 4, del 28 al 30. Y dice, cuando se haga saber que se ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con los dedos un poco de sangre y lo untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. La ofrenda del cordero simbólicamente expiaba los pecados de la gente para que pudieran estar en comunión con Dios. En Hebreos podemos ver donde se nos dice que de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cuando Dios le solicita a Abraham que le sacrifique su único hijo allá en el monte que hoy conocemos como el monte Moriah, Abraham se dirige para allá, hace que su hijo cargue la leña del holocausto y suben hasta el monte. Y Dios, al ver su fe, que le iba a entregar su único hijo, se lo impide y en cambio de la muerte de su hijo, le da un cordero. Y hay algo que me llama muchísimo la atención. Este cordero, dice en Génesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció el holocausto en lugar de su hijo. El cordero que estaba ahí estaba atrapado de sus cuernos en un zarzal, que es una mata que está llena de espinas. Y si se les parece eso a algo, a una escena de la Semana Santa, pues les voy a decir que eso no es Semana Santa, eso sucedió muchísimos años atrás. Pero podemos ver el simbolismo del cordero tomando el lugar de la víctima. Y Abraham entonces anticipó el día en que vendría Jesús,
Comprendió que el Hijo de Dios vendría algún día como aquel cordero a morir por los pecados de todo el mundo. Y esto lo dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús en Juan 8:56. Y dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Isaías comparó a Jesús como aquel sustituto que morirá por usted y por mí. Y dijo así, y es un texto que lo conocemos o lo hemos escuchado, pero hagamos énfasis en estas palabras amarillas. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de algunos. De unos pocos, perdón. No, eran como 12. ¿No qué dice ahí? El Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos. Jesús fue ese cordero pascual. Jesús cumplió con los moadim, con los tiempos, con las fiestas, con las estaciones establecidas por su Padre. Juan el Bautista, o el que era conocido como el Bautista, se refirió a él después de que lo vio y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero es un animal manso, es un animal humilde. Jesús dijo de sí mismo: soy manso y humilde de corazón, en Mateo 11:29. Es debido a la sangre del cordero que se salvan de la muerte en la primera Pascua. Y es debido a la sangre de Jesús que nos salvamos de la muerte espiritual. Porque dice: la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús cumplió el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Se convirtió Él mismo en la ofrenda de una vez y para siempre por todos nuestros pecados. En resumen, Jesús como el Cordero de Dios es un sacrificio por nuestros pecados. Es por su sacrificio que tenemos comunión con Dios. Y esta comunión es restaurada. Y por la cobertura de su sangre que nos salvamos de la muerte espiritual. Si usted y yo hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, estamos en esta situación en este momento. Entonces, y para ir cerrando, ¿cómo es que esta fiesta se vuelve personal para usted y para mí? Porque es importante entender qué pasó allá. ¿Por qué me tengo que identificar con lo que pasó allá? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Y para dónde es que esta fiesta que fue establecida allá me va a llevar? Primero, debemos entender que esta fiesta nuevamente no se puede celebrar como la primera vez. No se puede sacrificar un cordero, ni se puede poner la sangre ahorita. Imagínese usted que nosotros empecemos a salir en chancletas ahí a medianoche con todos los chunches. No, eso no se puede hacer. Y quien diga que eso es así, está mal. ¿Por qué no se puede hacer? Ya lo dije, no se puede hacer porque no existe el templo donde uno pueda llevar el cordero. No existe
los sacerdotes levitas que hagan esta obra. Entonces, es un memorial. Esto es un memorial. En la Pascua debemos de mirar más allá de una celebración que no tiene ninguna relación con nosotros. Que eso es una celebración que hace el pueblo judío porque salieron de Egipto. Tenemos que ver más allá. Esto se vuelve personal cuando nos ubicamos caminando en aquel pueblo, allá en aquel desierto, aunque para nosotros es, si usted nunca ha visitado un desierto, al menos yo que nunca he ido en un desierto, en mi mente lo que tengo es verde. Yo no sé, lo más árido que conozco es allá el Rincón de la Vieja. Pero ubíquese en ese calor, ubíquese en ese momento, para que esta historia se vuelva personal. Porque vuelvo y le repito lo que ya le había leído en el principio. Si ustedes pertenecen a Cristo, son de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces usted es parte de aquel pueblo. Dios, cuando renueva su pacto con Moisés, dice en Deuteronomio 29, dice: estos son los términos del pacto por orden del Señor. Hizo Moisés en Moab con los israelitas. Y más adelante, yo no sé si usted se ha percatado de esto, cuántas veces lo ha leído, pero en el versículo 14 de Deuteronomio 29 habla de Ronald, habla de Carlos, habla de Alberto, habla de María, habla de todos aquellos que no estábamos en ese momento. Y dice: el Señor nuestro Dios afirma que no solo hace un pacto y su juramento con los que ahora estamos en su presencia, sino también con los que todavía no se encuentran entre nosotros. ¿Quiénes somos esos? Usted y yo. Y mis queridos hermanos, estos que no estaban ahí, estos que no estaban incluidos en ese momento, tienen nombre hoy, como ya dije, usted y yo. Y es por eso que esta fiesta es importante, y es por eso que esta fiesta vino a dar un cambio al mundo. Jesús en el Evangelio de Juan también ora por sus discípulos y nos incluye a usted y a mí. ¿Y usted cree que eso es casualidad? Algo que pasó en Deuteronomio, que Dios le dijo a Moisés, ahora viene Jesús, ora por sus discípulos y nos vuelve a incluir a usted y a mí en un pacto renovado. Juan 17, 20, 21 nos dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén con nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. En esta fiesta debemos de dar testimonio a nuestras generaciones, porque así está establecido. Éxodo 13, 18 dice: ese día ustedes les dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Testimonio de lo que Dios hizo con nosotros para sacarnos de aquel Egipto. Es lo que está establecido en ese texto. O sea, que recordar la fiesta pascual es dar testimonio, dar esa buena nueva de que estuvimos un día allá, pero que Jehová nos sacó a una libertad y que estamos trabajando todavía para llegar a la altura del varón perfecto. Debemos de testificar de que hubo un faraón, y usted póngale el nombre a su faraón. Sabemos que faraón es la representación de todas aquellas cosas que nos alejan de la tierra prometida. ¿Y cuáles son esas cosas que nos alejan de la tierra prometida? Usted póngale el nombre que quiera. Yo tengo mis nombres para faraón también. Pero puede ser la mentira, puede ser esas cosas que usted ha creído como unas verdades que no son. Pueden ser abusos de cualquier tipo, adulterios, placeres de la carne,
lo que usted quiera. Es el momento de testificar. Y yo le animo a usted para que sea el momento de que usted testifique. Esta es una fiesta y este es un tiempo de primavera en el que se desarrolla esto, un tiempo en que usted puede testificar sobre todas esas cosas que usted dejó atrás. Testifique ahora. Testifique que la sangre del Cordero que fue derramada en su corazón como un regalo inmerecido que usted y yo recibimos, nos dio acceso a la justificación, nos dio acceso al trono de la gracia, nos dio acceso a tener un nuevo nombre que se nos dará aquel día en las bodas del Cordero. Porque ese Cordero pascual tomó su lugar y mi lugar. Y déjeme ser un poco egoísta y decir mi lugar y su lugar. Nos dio un cambio de vida, un cambio de posición. Y entonces Jeremías dice en el 16, 14, 15, dice: no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová. Esa era la forma en que se juraba antes. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Sino, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Y cuáles son esos padres? Ya vimos el texto que dice que si nosotros creemos en Cristo, somos descendencia de Abraham. Y es que esos días ya llegaron. Ese día ya llegó. Llegó para mi vida, llegó para su vida. Y entonces hemos empezado a volver. Hemos empezado a ver las promesas del Señor en nuestra vida. Hemos empezado a disfrutar de los pastos delicados. Esa es nuestra esperanza. Esa debe ser su motivación para profundizar en el conocimiento de la palabra, para que el Espíritu Santo le revele cada día las verdades que están aquí para usted y para mí. Es tiempo de bogar mar adentro. Debemos de entender la Pascua no como un acto dividido en dos partes, una parte judía, una parte cristiana. Debemos de entender el contexto histórico y profético de esta celebración, la más importante de las fiestas, para no ser víctimas de las tradiciones y las filosofías humanas. Disfrutemos, testifiquemos sobre lo que Dios hizo en nuestras vidas, cómo la gracia nos permite hoy vivir como siervos de Dios, del Dios viviente. Acuérdese que la puerta siempre está abierta. Y si usted que me está viendo hoy piensa que Dios le ha cerrado la puerta, déjeme decirle que no. Esa puerta está abierta y está ahí con los brazos abiertos esperándole a usted y a mí también. El trono, el camino al trono está despejado por la sangre de aquel Cordero que tomó mi lugar y me redimió del castigo que merecía. Retomo lo que dice Pablo y quiero cerrar con esto. Pablo se dirige a los corintios en un tiempo de Pascua y les dice: hacen mal en jactarse. Había una situación complicada al público que él se estaba dirigiendo. Había una situación muy complicada y dice: hacen mal en jactarse. No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido santificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura
que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Es nuestro deber sacar toda esa levadura de nuestra casa. Y Pablo hablaba en un sentido espiritual. Nosotros somos la casa. Porque esa levadura que se esparce por toda la masa significa la contaminación del mal. Este es el sentido bíblico de la Pascua. Y esto es lo que quiero recalcarle a usted. Dios nos deja su palabra. Jesús es el verbo, es la palabra hecha carne. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Librémonos del yugo de las tradiciones y volvamos a la verdad. Dios les bendiga. Permítame orar. Señor y Padre Santo, muchas gracias. Muchas gracias porque tu plan original siempre ha sido que tu pueblo, que tus escogidos, oh Señor, puedan tener vida y vida en abundancia. Oh Padre, yo hoy te doy gracias por esta oportunidad de poder entender bien que esta Pascua no era ni siquiera un día, se refería a una cena muy importante, a una cena que nos iba a liberar aquella sangre que estaba en los listeros, en los marcos de las puertas. Tú pasaste de lejos. Ese es el significado de la Pascua. Tú pasaste de lejos porque había gente ahí que había reconocido que a través de ese cordero, de la sangre de ese cordero, íbamos a ser salvos. Y hoy, Señor, reconocemos delante de tu presencia, oh Padre, que esa sangre es la que nos da esa justificación. Y oh Dios, queremos dar testimonio. Tu palabra nos insta. Queremos dar testimonio a las naciones de que esto es así. Alabado y bendecido sea tu nombre, oh Señor. Bendice a todas y cada una de las personas que vayan a ver este video, Señor, y que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestros corazones siempre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén. Que tengan muy buena tarde y que Dios les bendiga.